entender que el autismo no es una etiqueta que pronostica el futuro de una persona. ¿Ok? Entender eso, no hacerse expectativas altas, pero tampoco ponerle un techo, ¿sí? Evaluar. Cuando ven que hay conductas que de verdad están generando preocupación, evaluar al niño con un equipo interdisciplinario, empezando por su médico pediatra y a los demás especialistas que requieran. Esto es una cadena interdisciplinaria de acción que debe llevarse a cabo. En los últimos años hemos sido testigos del creciente interés de comprender y conocer el trastorno del espectro autista. Hay personajes muy famosos y reconocidos como Elon Musk, y el mismo diagnóstico tardío de un artista como Anthony Hopkins nos permite concentrarnos de qué se trata los trastornos del espectro autista. Y más aún cuando hay orientaciones desde el punto de vista conductual que pueden ayudar a las personas que tienen el síndrome del espectro autista y también a sus familiares. Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy en este capítulo de Escuela Diversa, y por eso hemos invitado a Lady Hernández. Ella es profesora de educación especial, pero además es coordinadora de un diplomado sobre el espectro autista desde la mirada de la psicopedagogía, y está muy orientada en enfocar, ayudar a las personas cómo son esas orientaciones conductuales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Actualmente desde la Coordinación de Desarrollo Profesional del Colegio Universitario de Psicopedagogía se está desarrollando, o una de las formaciones que se está llevando a cabo es el diplomado El espectro autista bajo la mirada de la psicopedagogía, que consta de 7 módulos. Particularmente me toca administrar el módulo número 5, que habla de la orientación conductual dirigida a padres, docentes y cuidadores de personas con trastornos del espectro autista e incluso condiciones asociadas, ¿no? Entendiendo, como dice usted, que hay personas que están dentro del espectro y que tienen un alto funcionamiento intelectual o cognitivo, así como hay otros que tienen discapacidad intelectual asociada y otras comorbilidades o condiciones asociadas. Así como tenemos con discapacidad intelectual, podemos tener personas con autismo, o dentro de los trastornos del espectro autista que tienen TDAH o trastornos de déficit de atención con hiperactividad, o cualquier otra condición del neurodesarrollo. ¿Por qué es tan importante el trabajo en cuanto a la conducta? Ajá. El enfoque de este diplomado con relación a la conducta de la persona dentro de los trastornos del espectro autista va más allá de abordar directamente a la persona que tiene la condición, entendiendo la conducta como un todo. Okay. ¿Cómo es esto? O sea, no solamente es lo que hace la persona, sino todo lo que está alrededor de la persona que desencadena estas conductas y puede reforzarlas para que a lo largo del tiempo se repitan o incrementen. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta que hay situaciones de base que pueden tener estas personas a nivel orgánico que pudieran hacer que las conductas se exacerben o se desencadenen. También es innegable que factores como la crianza, tipos de apego, incluso temas escolares, dificultades comunicativas, pueden también influir muchísimo en que puedan manifestar conductas que socialmente se consideran inadecuadas. ¿Okay? Uno de los mayores desafíos conductuales que presentan las personas con TEA está en el aspecto de relacionarse con los demás, o la forma operativa o adecuada de relacionarse y responder a las demandas de la sociedad. Muchas veces se saturan a nivel cognitivo. Claro. O a nivel sensorial de información del entorno, y pues tienen conductas como estas de autorregulación, mal llamadas estereotipias, ¿no? Que son estos movimientos que pueden ser repetitivos, rítmicos, hay incluso estereotipias no solamente motoras relacionadas con movimientos, sino verbales, ¿ok? En donde la persona puede, si son verbales, repetir palabras, frases, el final de una oración, repetir o evocar algún sonido específico en un momento en que requiera regularse o calmarse o evitar otro estímulo que lo esté saturando. ¿Okay? Y muchas veces abordamos a la persona para que se calme
o deje de hacer esta estereotipia sin saber que esta es una conducta que para él es necesaria para calmarse, ¿okay? Para regularse. Entonces, el entorno tiene que saber también cómo responder ante esto. Claro, si estas estereotipias interfieren en el desarrollo de sus actividades de manera significativa, de repente alteran un poco el entorno, generan algún desorden en el entorno, puede ser que haya que intervenir de inmediato, pero procurando no invadir a la persona, y para esto hay diferentes técnicas. Hay que saber aproximarse, hay que tratar de llevar a la persona a un lugar seguro, si la persona lo permite, quizás retirar ese estímulo si se logra identificar que esté desencadenando esta estereotipia, por ejemplo. Sí es posible, pero esto va a depender mucho de cada persona, ¿sí? Claro. Quiero ir por parte porque me dijiste muchos elementos. Por ejemplo, al principio estabas hablando que exacerba. Y yo te iba a preguntar en ese momento si estamos hablando conductas atípicas o conductas disruptivas o... yo no quería usar el término malas conductas, pero conductas que perturban en el medio ambiente, o estabas refiriéndote a conductas en sentido positivo, pues que son conductas que se manifiestan pero que se pueden abordar de una manera diferente. Hay conductas socialmente aceptadas y conductas socialmente rechazadas. Exacto. ¿Sí? Hay que entenderlo de esta manera, y que si vemos una persona que quizá está autolesionándose, golpeándose a sí misma, y no sabemos que está dentro del espectro, no tenemos conocimiento, podemos pensar que esta persona no está bien. Claro. ¿Okay? Y quizá no confundirla con otro tipo de condición, ¿sí? Estas conductas autolesivas son también para regular, ¿sí? Para calmar o para distraer alguna otra situación, estímulo que pudiera estar generando el malestar en la persona con TEA. ¿Okay? ¿Qué es lo socialmente adecuado o aceptado y qué es lo socialmente rechazado? Eso va a depender mucho del entorno en donde esté la persona. Si la persona, por ejemplo, comienza a gritar porque está perturbado y está en un espacio público, y en ese espacio público nadie entiende por qué está gritando, incluso lo puede detener hasta la policía por desconocimiento. Me hiciste visualizar 3 expresiones que pueden ser de una condición dentro del espectro autista. Me hablaste de movimientos repetitivos, me hablaste de lesiones que uno nunca piensa que eso puede ser parte de una manifestación dentro del espectro autista, y me hablaste del lenguaje, de repetición de palabras, frases, o cada vez que termina de hablar, repeticiones. ¿Hay otras manifestaciones que podrían indicarnos que esa persona, ese niño o esa niña están dentro del espectro autista? Sí, está el tema de las interacciones sociales o las respuestas ante las demandas sociales. Son desafíos. Las personas con TEA, no vamos a generalizar, pero un número importante tiene limitaciones para la socialización, claro, para la respuesta y la reciprocidad social. Y también estas son habilidades que se ayudan a desarrollar sin forzar procesos. ¿Por qué? Porque cuando la persona se siente forzada a socializar, también se pueden desencadenar crisis o conductas inadecuadas. Yo les explico a las muchachas, a los participantes, el iceberg de la conducta, lo que podemos ver arriba y todo lo que está abajo que subyace y que no es visible, ¿sí? Que está arriba se golpea, grita, lanza objetos, se tapa los oídos, salta, aletea, muerde, empuja, que esas formas también son formas de comunicación. Puede estar, la necesidad de comunicación es algo muy grande, pero ¿cómo se manifiesta? De repente gritando, de repente golpeando, de repente lanzando algo, de repente agarrando algo, porque también hay desafíos en lo que es el control inhibitorio, ¿sí? Entonces, ¿qué subyace a estas conductas que llamamos inadecuadas o socialmente rechazadas? Subyacen alteraciones sensoriales o desafíos en la integración sensorial, que es esa capacidad de responder adecuadamente ante los estímulos que vienen de fuera, ¿no? Y incluso esas situaciones internas también, ¿no? Que se saben cómo gestionar. Entonces, ¿en dónde está aquí la orientación? A identificar esos posibles desencadenantes que están debajo en ese iceberg y no podemos verlos a simple vista. Y si no se identifican los desencadenantes, difícilmente vamos a poder hacer una modificación a largo plazo de las conductas inadecuadas o socialmente rechazadas. Es decir, que dentro de los principios fundamentales de la orientación conductual es identificar, pero cómo se adaptan de acuerdo a las diferentes manifestaciones del TEA. Cada persona dentro del espectro es única.
puede conocer dos personas con trastorno del espectro autista moderado dentro de una misma familia, criados bajo los mismos principios y normas, y van a ser dos personas completamente diferentes, porque cada quien tiene desafíos y necesidades distintas. Y según cada desafío y cada necesidad, debemos convertirnos en esos detectives, observadores, en detalle de cómo es la persona, cuáles son sus necesidades de apoyo, y dentro de ese ambiente, porque el hogar es el primer ambiente en donde está el chico desde que nace, obviamente, ¿no? O es el deber ser. Hay casos en los que no. Es el hogar, la familia. Y ahí observar, mira, mi hijo se golpea solo, pero ¿por qué lo hace? ¿Cuándo se presenta esto? Porque buscan a orientación o al especialista es cuando ya el muchacho se agrede muchísimo. Incluso hay quienes llegan a normalizarlo, ¿ok? Hay conductas que llegan a normalizarlas y simplemente en el entorno las normalizan, así como normalizan que de repente un bebé diga una mala palabra y cuando esté en la calle el otro se sorprende. Bueno, así sucede con ciertas conductas de chicos con TEA que las van normalizando algunos padres, o se acostumbran. Entonces no tratan de identificar porque, bueno, se normalizó. En los casos de los papás que le generan alerta a esta conducta, observar qué es lo que se presenta antes de que suceda. Y entender que no se trata nada más de modificar conductas inadecuadas, sino lograr que la persona gane habilidades para la vida, gane independencia, ¿sí? Gane conductas que sustituyan esas que consideramos inadecuadas. ¿Cómo visualizar, cómo ponerlo en práctica esas orientaciones que tú ofreces? Claro, en primer lugar hay que evaluar a cada persona. Si son dos hermanos, hay que evaluar de manera distinta y según las necesidades a cada uno, porque aunque aplique la misma escala, cada uno va a requerir de repente formas distintas de que el evaluador logre las respuestas. Y el evaluador puede ser hasta el mismo padre, porque hay instrumentos que los padres pueden utilizar en casa para vaciar lo que observa, las conductas observables, ¿ok? Y no es la misma forma de llegarle a un niño para que te dé la respuesta como tú le vas a llegar al otro para obtener la respuesta. Quizá uno necesita mayor motivación que el otro, ¿ok? Es decir, que hay escalas o test que te permiten ese primer paso que es la evaluación. Sí, nosotros sugerimos desde el módulo de orientación conductual la observación y adaptamos un instrumento, ¿sí?, para que los padres puedan responderlo de manera, y los familiares y los docentes, de una manera sencilla, clara y concreta. ¿Cuáles son las conductas que te generan mayor preocupación? Okay. Vamos a jerarquizarlas, ¿ok? Ahora que las jerarquizaste, ¿ok?, puedes identificar en qué momentos se presentan, en qué situaciones específicas, y así vamos indagando. Ese instrumento sirve para indagar en qué momento se presenta, con qué intensidad se presentan en los diferentes momentos. ¿Qué haces tú como papá o como familiar o como docente cuando se presentan? ¿Qué consecuencias administras? Indiferentemente porque consecuencia no es maltrato, consecuencia es todo lo que pasa después. Claro. ¿Ok? ¿Qué consecuencia o cómo cosa refuerzas las conductas adecuadas o premias los logros que tiene? ¿Sí? Y se sugiere ir registrando a diario la frecuencia en la que se presentan las diferentes conductas. ¿Por qué? Porque toda esta información es lo que da insumo para poder hacer un plan de intervención o de abordaje efectivo, real, desde una perspectiva psicopedagógica. ¿Ok? No desde la perspectiva terapéutica, porque no somos psicólogos, ¿ok?, sino en una perspectiva psicopedagógica, educativa, en donde la familia adquiere herramientas fáciles de gestionar, de digerir y de comprender, y que realmente sean efectivas en el día a día. Porque una terapia dura 45 minutos. Un día tiene 1440. ¿Qué pasa con el resto del tiempo? Hay que entrenar a la familia. Claro, qué interesante, porque además introdujiste un término que lo hace ver a uno de una manera diferente, administrar las consecuencias, porque uno siempre ve consecuencias negativas, horribles, pasó esto y lo otro. No, es administrar esas consecuencias y procurar también que no se repitan esas condiciones que están ocasionando una reacción determinada. Y habla desde la mirada de la psicopedagogía, y tú eres licenciada en educación especial. Entonces, ¿cómo se combinan? Porque la psicopedagogía, a mí me encanta el término, es la combinación de la psicología con la educación. En este caso, tú eres la coordinadora de ese diplomado desde la mirada de la psicopedagogía, pero eres licenciada en educación. Entonces, me encantaría escucharte, bueno, pues ese amalgama.
básicamente es educar a la familia y tomar herramientas desde, por supuesto, la conducta es abordada desde la psicología, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la psicología nos permite, ¿ok?, apropiarnos de ciertas estrategias o ciertas herramientas para aplicarlas a la familia de una perspectiva educadora y holística, tomando en cuenta al ser humano como un ente biológico, psicológico y social, y no nada más como un objeto de observación. ¿Qué se requiere como para abordar esas conductas con éxito? ¿Qué otros apoyos se requerirían? Dependiendo de las conductas o del tipo de conductas que tenga la persona, porque si son conductas muy que disrumpen mucho, conductas inadecuadas, sobre todo las que son relacionadas con la agresividad, las autolesiones, o mucha dificultad para adquirir conductas adaptativas, es importante incorporar el psicólogo, el terapeuta ocupacional, por supuesto el psicopedagogo o docente especialista. Importantísima la evaluación por lo menos cada 6 meses de un neuropediatra, porque si es una alteración del neurodesarrollo necesita el apoyo y el seguimiento de un neuropediatra. Hay casos en donde interviene el psiquiatra si hay comorbilidades con alguna alteración psiquiátrica que también pudiera suceder, ¿ok? Hay autismo con esquizofrenia, por ejemplo, y hemos tenido esos diagnósticos, bueno, por lo menos yo a lo largo de 20 años de carrera los he visto, o con trastorno obsesivo compulsivo o con conductas obsesivas, o sea, es un espectro muy amplio, ¿ok? Y en caso de que esas comorbilidades sean muy marcadas, hay que intervenir, porque no se trata el autismo como enfermedad. Lo que se trata son las comorbilidades que puedan estar en torno a la condición, una condición, y que pudieran incrementar los desafíos conductuales. Ahora el nivel de funcionamiento intelectual no determina que la persona necesite más apoyo o no, porque yo he conocido niños con altas capacidades intelectuales y creativas, ¿okay? Que son las personas de alto funcionamiento intelectual, que igual requieren un tutor. ¿Por qué? Porque a pesar de esto, tienen desafíos conductuales importantes. Y además de eso, pierden el interés por aquello que es muy fácil y porque están dentro de un nivel educativo acorde a su edad, pero funcionan por encima. Y los que tienen discapacidad intelectual también requieren apoyo porque por supuesto van a requerir un tutor que los oriente en la ejecución de tareas y también en el aspecto de su desenvolvimiento en el espacio educativo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory. Qué mal inglés, pero como él es un genio. Pero esos desafíos que tiene sociales son tan marcados que incluso genera rechazo de otros hacia él. Y es un ejemplo claro de que puedes tener un funcionamiento intelectual muy elevado o altas capacidades, pero puedes tener desafíos para relacionarte, para involucrarte en el entorno en donde estás. ¿Con qué mensaje quiere que nos quedemos las personas que están siguiendo este capítulo de Escuela Diversa? Pueden ser personas que primera vez se asoman, están interesados en comprender, pero pueden ser padres o pueden ser especialistas que están en el tratamiento de apoyar a esas personas dentro del espectro autista. ¿Qué quieres que nos quedemos? ¿Con qué quieres que nos quedemos? En primer lugar, entender que el autismo no es una etiqueta que pronostica el futuro de una persona. Okay. Entender eso, no hacerse expectativas altas, pero tampoco ponerle un techo, ¿sí? Evaluar. Cuando ven que hay conductas que de verdad están generando preocupación, evaluar al niño o al joven, porque hay diagnósticos tardíos, con un equipo interdisciplinario, empezando por su médico pediatra, por el psicólogo, y el psicólogo remite, ¿no?, al neuro y a los demás especialistas que requieran. Esto es una cadena interdisciplinaria de acción que debe llevarse a cabo. De hecho, el diplomado tiene una visión interdisciplinaria en donde hay un equipo de especialistas en cada área que administra cada módulo. Además de esto, la escolaridad. Escolarizar. Hay padres que tienen mucho miedo a escolarizar por el tema de las conductas, y también hay temas escolares que también son determinantes, pues son bastantes variables. Pero escolarizar siempre que se pueda, porque la escolaridad ayuda al niño, ¿ok? Entender que no todas las terapias son válidas para todos los niños y que todas las técnicas no son válidas para todos los niños. ¿Ok? Cada niño y cada joven tiene una forma distinta de percibir el mundo y de aprender, y por ende requiere formas también distintas de ser intervenido.
Y por supuesto invitarlos a inscribirse en nuestro diplomado, el trastorno del espectro autista bajo la mirada de la psicopedagogía, que tenemos previsto que inicie en el mes de marzo, y próximamente también en el diplomado de pedagogía hospitalaria, que también está en ese proceso de consolidación, puesto que también hay niños con situaciones o alteraciones en el neurodesarrollo en condición de hospitalización. Bueno, muchísimas gracias entonces a Lady Hernández, profesora de Educación Especial, coordinadora del desarrollo profesional del Colegio Universitario de Psicopedagogía con sede en Caracas. Gracias. Gracias por la invitación. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUP. Emocionalidad en la diversidad.